Hoy vamos a darle una vuelta completa a una idea que creemos tener controladísima, la comunicación. Y vamos a ver que en realidad no es un invento nuestro, de los humanos, sino que es algo, bueno, es una necesidad arquitectónica del universo entero. Un hilo que conecta la materia sin vida, la vida misma y al final hasta la consciencia. Venga, empecemos por el principio, por la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es la comunicación? Parece fácil, de esas cosas que todo el mundo da por hecho que sabe. Pues si le preguntas a cualquiera o buscas en un libro de texto, la respuesta es casi siempre la misma. Un intercambio de mensajes, de información, entre alguien que envía y alguien que recibe. Es la idea con la que hemos crecido, la que parece que funciona en nuestro día a día. Pero, ¿y si resulta que esa idea tan simple, en lugar de ser una ayuda, es en realidad una jaula conceptual? Una forma de pensar que de hecho nos impide ver una historia muchísimo más grande, más fundamental, una que no empieza con el lenguaje, sino con el mismísimo origen del universo. Para romper los barrotes de esa jaula, tenemos que cambiar el punto de partida. Olvidémonos por un momento del lenguaje y de los mensajes, y vayamos a lo más básico de todo, el origen, la diferencia. Esa es la unidad mínima, lo que hace posible que exista cualquier tipo de organización. Y aquí está la clave, el giro de guión. Una idea que propuso el pensador Gregory Bateson y que lo cambia todo. La comunicación en su nivel más elemental es simplemente esto, una diferencia que provoca otra diferencia en un sistema. ¿Ya está? ¿Nada más? Las consecuencias de esto son brutales. Pensadlo bien. De repente, no hace falta intención, no hace falta lenguaje, ni siquiera hacen falta un emisor y un receptor. Lo único que se necesita es que haya un efecto, un cambio en algo. Y justo aquí es donde la historia se pone increíblemente interesante. Con esta nueva definición podemos empezar a plantearnos la gran pregunta. ¿Cómo pasa la materia de esa comunicación pasiva, casi accidental, a aprender a vivir? ¿Cuál es ese momento mágico en el que la comunicación se convierte en biótica, se convierte en vida? Fijaos en esta comparación, que es muy clara. La comunicación no biótica, la de la materia inerte, es un acoplamiento pasivo. Piensa en la gravedad que mantiene a un planeta en su órbita. Su función es simplemente mantener una estructura. Pero con la vida, todo cambia. La comunicación se vuelve regulación activa. Y su función es radicalmente distinta. Ahora se trata de sobrevivir, de la autopoiesis, esa capacidad de un sistema para mantenerse a sí mismo en marcha. Entonces, ¿cómo se da ese gran salto de lo inerte a lo vivo? Pues la historia tiene como 3 actos. Todo arranca con la creación de una frontera, lo que llamamos encapsulamiento. Después, gracias a esa frontera, la comunicación adquiere un propósito. Y finalmente, el sistema se las ingenia para desarrollar una memoria y así pasar sus lecciones al futuro. Vamos con el primer acto, el encapsulamiento. Es ese momento en el que un sistema se rodea de una frontera, como la membrana de una célula. Y esto es genial, porque la membrana no es solo un muro, no, es un filtro selectivo. Es, de hecho, el primer órgano de comunicación de la vida. Crea un dentro y un fuera. Y por primera vez le permite a ese sistema decidir qué diferencias del exterior le importan y cuáles no. Y claro, una vez que tienes esa frontera, llegamos al segundo paso, la regulación. La comunicación, de repente, tiene un objetivo existencial, sobrevivir. Una simple molécula de azúcar ya no es solo una sustancia química flotando por ahí. Para la célula se convierte en un mensaje de supervivencia. Es justo aquí donde nace el significado. La información se vuelve útil para seguir existiendo. Y el tercer paso es la memoria, y su gran protagonista es el ADN. Solemos pensar en el ADN como un código, ¿verdad? Un texto estático, un manual de instrucciones, pero desde esta nueva perspectiva es algo mucho más alucinante. Es comunicación transtemporal. Es el sistema que tiene la vida para enviar mensajes de viabilidad, o sea, las lecciones aprendidas sobre cómo sobrevivir a través de las generaciones. Vale, con esta base tan potente, agarraos, porque ahora podemos usarla para entender dos de los mayores misterios de nuestro tiempo, la consciencia y la inteligencia artificial. La consciencia, vista así, deja de ser esa cosa misteriosa, esa sustancia casi mágica. Se convierte en algo que podemos describir. O sea, la consciencia no es algo que se tiene. Es lo que emerge, lo que pasa, cuando un sistema empieza a comunicarse consigo mismo a un nivel de densidad y complejidad brutal. Y esto nos deja clarísima la diferencia abismal con las inteligencias artificiales de hoy. Un sistema vivo se comunica para seguir siendo.
La IA actual procesa datos para un observador de fuera. La vida tiene una historia, una memoria en el cuerpo. La IA no tiene historia. Cada vez que interactúas como si empezara de cero. Por eso, el significado en la vida viene de la supervivencia, en la IA de la pura estadística. O sea que si quisiéramos una IA consciente de verdad, no bastaría con darle más y más datos o más potencia. No, la arquitectura tendría que ser radicalmente distinta. Necesitaría una comunicación interna real, no solo un procesamiento de datos. Tendría que tener una historia vivida que la fuera moldeando, un sentido que venga de su propia necesidad de sobrevivir, y al final una identidad propia que intentara preservar por encima de todo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para darle vueltas. Si la comunicación es la base arquitectónica del ser, de todo, desde un átomo hasta la consciencia, ¿qué estamos creando realmente con nuestra tecnología? Quizás no estamos fabricando solo herramientas. Quizás estamos creando, sin darnos cuenta, nuevos participantes en esta conversación cósmica, una que es inmensa y antiquísima.